Teodoro González de León, ¿podrías comentarnos un poco cuándo empezó y cómo tu pasión por la arquitectura? ¿Cuándo decidiste ser arquitecto? Fíjate que no tengo una memoria clara de eso. Es decir, no sé cuándo decidí ser arquitecto. No tengo antecedentes familiares, que creo que ese no es un buen parámetro, ¿no? Pero simplemente me veo visitando la escuela de San Carlos un año antes de entrar y decir, este es el lugar. ¿Qué influencias tuviste? Pani. Mario Pani. Pani lo elegí porque era una personalidad vibrante, ¿verdad? Totalmente desprejuiciado. Si tú veías, era una cosa muy interesante ver, se colgaban todos los trabajos en el patio de la escuela, en cada concurso, en cada repentina. Y ellos pasaban, todos los maestros de composición, pero los curiosos como yo, como Armando Franco, algunos otros, no muchos, ¿eh? Nos pegábamos a esa corrección. Entonces veíamos cómo discutían ellos. No, mira qué porquería, mira no, este es tuyo, mira. Y siempre Pani con los argumentos más atrevidos, más acertados, ¿ves? Y sobre todo que protegían al que estaba trabajando. Tú veías en otros maestros que era destructiva su no, es una porquería. Pani nunca decía eso. Sino, es horrible, sí, decía, es horrible, pero mira, tiene esto, ¿no? Entonces, esa personalidad, y además su obra en ese tiempo era pues, el arquitecto de moda, ¿no? Había hecho el primer rascacielitos, ¿no? Los edificios esos de la calle de Balsas. De Guadalquivir, ¿no? Primero sí. Sí. No, eran los 30. Sí. Y tenía esa escalera en tornillo, que en aquel tiempo, como todas las construcciones de esa colonia, pues eran de 2 pisos máximo, ese edificio realmente parecía un rascacielos. En realidad tiene 12 pisos, ¿no? Y esa escalera de tornillo atrás era una forma realmente muy poderosa, ¿verdad? Pues no dudé, ¿no? Este va a ser el maestro de composición mía. Y ahí me seguí, y creo que no me equivoqué porque mi primer trabajo que le presenté, dijo, qué interesante este croquis. Es decir, el tipo te entusiasmaba con lo que hacías, ¿ves? Es decir, te alentaba. Un maestro debe alentar, ¿no? Debe entender el garabato del alumno y alentarlo, ¿verdad? Eso hizo Pani. Después trabajaste tú con Pani a nivel profesional, ya terminando los estudios, ¿quieres esta influencia aún de tenerla más presente? Fíjate, yo en ese sentido sí hice una carrera muy, muy distinta tal vez a la que hacen los muchachos ahora, ¿no? Desde el primer año trabajé. Es el ideal de la academia del siglo XVII francés, ¿no? Muy claro. Tú estudias aquí, pero trabajas conmigo, que era la obligación de los alumnos, trabajar en el taller del maestro profesionalmente. La escolástica medieval. Ándale, claro. Después trabajé con Carlos Lazo en el edificio Bush, estaba haciendo el edificio Bush de la Reforma, ese que es ligeramente curvo, y que era mucho más ambicioso en forma, ¿ves? Iba a ser de vidrio completo, y por muchas razones el cliente no se lo aceptó, ¿no? Y después trabajé con Pani como 3-4 años. Dentro del pensamiento de la arquitectura moderna, ¿no? De mediados de siglo, que es lo que viene imbuido un poco además con la formación de Pani por la Escuela de Bellas Artes de París, ¿qué posición tú tenías? ¿Estabas más hacia Beaux-Arts o hacia las vanguardias? Sí, Pani me entusiasmaba como hombre, como entusiasmo, como buen maestro. No lo respetaba como arquitecto. Al trabajar con él,
trabajamos Armando Franco y yo, nos parecía horrible muchas cosas que hacía. Y nos gustaba mucho más lo que hacía Augusto Álvarez. Pero Augusto Álvarez nunca me convenció como maestro, ¿no? Era de una gran debilidad en sus argumentos. No te imaginas. Bueno, yo lo traté después mucho tiempo y nunca fue brillante en la forma de decir Augusto. Fino, muy disciplinado, ¿verdad? Y era infinitamente mejor arquitecto para nosotros. Pero no obstante trabajábamos con Pani y apoyábamos a Pani por su entusiasmo y por sus ideas. Por ejemplo, mira, él tenía ideas urbanas, cosa que Augusto Álvarez nunca tuvo, ¿no? Es decir, él pensaba que la arquitectura era urbanismo y que había que transformar la ciudad siempre. Pani acaba resultando en este siglo mucho más moderno por integrar la escala y el fenómeno de la ciudad, o sea, hacer la relación arquitectura-ciudad. Creo que sí. Y no únicamente como Augusto Álvarez, que es un arquitecto con un gran oficio, pero que desarrollaba más bien los edificios de una forma aislada, ¿no? Sí, muy bien construidos, extraordinariamente concebidos, ¿no? Pero inconexos quizá del tejido urbano de la ciudad. Y no tenía la preocupación de la ciudad. Y Pani la tenía todos los días, ¿no? Sus proyectos urbanos, la glorieta de Insurgentes. Sí. Los ves ahora y son bastante, ¿cómo diremos? Bastante de la academia, ¿no? Sí. Bastante, hasta recuerdo de Bozar, ¿no? Y la prueba fue cuando hicieron el concurso de la ciudad universitaria, ¿no? Que los dos concursos que ganan son los de Mario Pani y del Moral, que coincidentemente tenían su despacho juntos, ¿eh? Vemos en el mismo piso, en el mismo edificio. Sacan la misma idea y ganan el concurso interno de la escuela contra el de Augusto, que era Augusto situaba todos, no sé si conoces el plano de... Sí, cómo no, el de Augusto Álvarez sí. Que situaba todos los edificios del lado donde está el estadio, ¿no? Es decir, en el lado poniente de los terrenos, ¿no?, de la universitaria. Y todo con edificios sueltos, colocados en una forma, que es un plano bastante bonito, ya visto ahora, ¿eh? Es mucho más moderno que, por supuesto, el de Pani, ¿no? Que el de Pani era glorietitas, era más académico. El final del Beaux-Arts, ¿no? Entonces a nosotros nos pareció, a Armando Franco y a mí nos pareció una cosa atroz que la primera gran obra de México fuera Beaux-Arts, ¿no? Háblanos un poco de Le Corbusier. Ya nos hablaste de Mario Pani, un poco aquí en México, pero Le Corbusier, como este gran generador de ideas, transformador de la concepción espacial del siglo XX. Estábamos totalmente metidos en la idea corbusierana de que había que renovar la ciudad y que a través de la renovación de la ciudad renovábamos al hombre, ¿no? Es el pleno movimiento moderno, ¿no? Las grandes utopías de el que en los 40 no leyó a Le Corbusier, no, es decir, no sabe lo que ahora leerlo ya no a nadie entusiasma, ¿no? Pero a nosotros nos dejaba con un entusiasmo de cambiar el mundo. Entonces no era una sorpresa para mí ir a Francia y tratar de trabajar con él. Pedí permiso en el comité de becas para ver si me dejaban, en vez de estudiar en una escuela, trabajar con Le Corbusier. Me dijeron, la beca se la damos a usted, no a las escuelas, usted puede hacer lo que quiera. Esa misma tarde toqué y me metieron porque había necesidad de gente, estaba haciendo el edificio de Marsella y estaba haciendo ese experimento que fue muy interesante, pero que solo duró 4 años con él, ¿no? Que es el ADBAT, el Atelier de Bâtisseurs, ¿no? Es decir, el taller de constructores. Reunía en su taller, en el 35 de la Rue de Sèvres, ingenieros, arquitectos, instaladores, todos en un taller medieval, ¿no? ¿Tú qué puedes identificar como las grandes transformaciones de la arquitectura del siglo XX? Bueno, primero, creo que la arquitectura moderna, como todo el arte moderno, su base es la abstracción, ¿no? Y siempre ha habido, si tú ves a lo largo, desde principios del siglo, desde los 10 que empiezan los barruntos, ¿no?, hasta los 20 donde estalla, ¿no?, el movimiento, siempre ha habido la contrapartida, ¿no?
está el abstraccionismo como línea, ¿no? Y de repente el expresionismo queriendo que no sea abstracto, ¿no? Los expresionistas. Después viene el 25, el estallido ya de la forma fuerte, ¿no? Y sale el Art Deco, ¿no? Siempre sale algo que no se como que no se atreve, ¿no? A asumir lo que realmente se ha descubierto en este siglo, que es la abstracción, ¿no? Que es Kandinsky en pintura, que es Schoenberg en música, ¿no? Todas esas artes juntas, ¿no? Y la arquitectura, siempre les sale algo para decir, no vayan tan a prisa, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más importante, dices? Eso, para mi modo de ver, ¿no? La abstracción, que siempre ha luchado hasta ahora, después de la gran, digamos, esa reacción violenta del posmodernismo, ¿no? De los 60s, 70s, ¿no? Vuelve la abstracción, ¿no? Vuelve a triunfar. Quiere decir que el movimiento moderno está vivo con esa corriente, ¿ves? ¿Y dónde quedan los postulados sociales? Todo esto que sí apareció en los textos furibundos de los mediados de siglo. Fíjate que vale la pena reflexionar sobre eso un poquito, porque fueron creados casi todos en los 20, ¿no? En el momento en que se formulaban todas las ideologías totalitarias de este siglo, ¿no? Y están contaminados de eso. Esos postulados sobre el urbanismo, el cambio del hombre, si tú los ves, es lo mismo que dice el nazismo, el comunismo de los 20, ¿no? El fascismo. Los puedes asimilar, claro. No es, digamos, moralmente lícito hacerlo, ¿verdad? Pero sí están contaminados. Y eso es lo que la reacción posmoderna de los 60s desenmascara, ¿no? Es decir, desenmascara que eso no sirvió para nada, que fue puro cuento dictatorial, ¿no? Porque para poder hacer, digamos, los planes esos de que el urbanismo cambia al hombre, había que deshacer la historia en otras cosas, ¿no? Tirar, hacer tabla rasa de las ciudades, ¿no? Acabar con la memoria. Es decir, había configuraciones muy raras ahí y una vida muy regimentada la que daba el urbanismo de Gilbert Simers, por ejemplo, ¿no? Es casi como el plano ese de Maguey, de papel de Maguey, del norte de Tenochtitlán, ¿no? Que es puras parcelitas iguales, cruzadas por canales, ¿no? Es decir, una sociedad regimentada como la azteca, ¿no? Pero creo que ahora que ya tenemos la reflexión posmoderna, de nuevo podemos empezar a ver qué se perdió en el comercialismo y en la crítica, ¿no? ¿Qué se perdió y es recuperable? Creo que mucho del movimiento moderno es recuperable, desde su lado, desde su componente social. No discuto el plástico, que se me hace la vertiente vigorosísima, ¿no? Porque la plástica es, a final de cuentas, lo que representa los alicientes de esta época, ¿no? Representa nuestra época, ¿no? Pero creo que sí debemos repensar en vivienda, en la composición de la ciudad, todos esos componentes sociales que tenía la arquitectura y el urbanismo, incorporarlas en una cosa más realista y sobre todo más democrática, ¿no? La arquitectura moderna no conquistó a la sociedad. Después de un siglo o de 80 años de arte moderno, de arte abstracto, la sociedad no le gustó en la vivienda, en su casa, el arte moderno. Tú te encuentras que todos los barrios de habitación de todas las ciudades del mundo actuales que se hacen en este momento son pastiches que recuerdan el pasado, pastiches de estilos, ¿no? Más o menos el 40% del área urbana lo constituye la vivienda, más o menos, ¿no? Quiere decir que el 40% no admite la arquitectura moderna. Ahí lo buscas con alfiler, ¿no?
entró en los edificios de oficinas, en la industria, en edificio alto, sobre todo, ¿no? Y párale. Estructura, los edificios de comunicaciones, ¿no? Sí. Aeropuertos, terminales de transporte. Ahí nadie lo discute, al contrario, a la gente le gusta que sea totalmente moderno, ¿no? Pero no en su vivienda. Entonces nos encontramos con una paradoja ahí, muy extraña, ¿verdad? Bueno, como excepción, cuando tú comentas que la vivienda no, el movimiento moderno no penetró a la vivienda, tú has participado en conjuntos de vivienda de arquitectura moderna, que ha tenido una gran capacidad de aceptación por los usuarios. O sea, tenemos las Torres de Mixcoac, el conjunto de La Patera, aquí en el sur de la ciudad también, Fuentes Brotantes. Mario Pani tuvo un extraordinario edificio pero se ha acabado, en el conjunto Miguel Alemán. Hay una aceptación de los usuarios en vivir en estas características, en estos edificios con tales características. Si los dejas solos y a elegir a esas gentes, porque son gentes atrapadas en el sistema de vivienda económica, ¿no? Que se les otorga por créditos, pero yo estoy seguro que si esas gentes los dejas elegir, elegirían otra cosa. Y la prueba es que apenas tienen un poco de dinero, se salen de esos lugares, ¿no? Y se construye una casa con un pastiche historicista o imitando casas francesas que ven por ahí, o un chalet gringo. Es decir, algo pasa que ahí no ha entrado, ¿no? A la familia, ¿no? A lo más profundo de la gente, el abstraccionismo lo deja frío, lo deja seco. ¿Cómo ves las tendencias actuales de la arquitectura contemporánea a nivel internacional y en México? Bueno, es que ahora el problema es mucho más confuso porque nos encontramos con una ciudad que ya no tiene estructura, ¿no? Que no tiene forma, ¿no? El urbanismo moderno destruyó el orden, ¿no? Y se resiste a tener forma la ciudad, ¿no? Se resiste al planeamiento, se resiste al ordenamiento y caer en un orden, ¿no? Tal parece que la sociedad busca un desorden, ¿no? Busca contrastes, no busca orden, ¿no? Entonces nos encontramos con una ciudad que ya es difícilmente manejable desde el punto de vista formal, ¿no? Creo que nuestra tarea es más bien dedicarse a hacer enclaves, ¿no? Enclaves ordenados, si es que tenemos la suerte de que nos encarguen un conjunto, y si no, trabajar el edificio aislado que nos toca hacer como faro, ¿no? Como lugar de identidad urbana. Eso aumenta el desorden, ¿no? Porque si tienes muchos faros, es un desorden, ¿no? Estás lleno de turistas. Pero tal vez esa es la ciudad moderna, la que debemos vivir y afrontar, ¿no? La Ciudad de México tiene una tarea de infraestructura, pero la más importante para mí, como lo hemos platicado, pues es recuperar el lago, ¿no? El lago de Texcoco. Ahí está una tarea maravillosa, nos va a cambiar el paisaje, nos va a cambiar, sobre todo nos va a cambiar la esperanza en la ciudad, ¿no? Si tenemos un proyecto de esa naturaleza, el ciudadano va a sentir que hay una esperanza de cambio, de clima, de contaminación, de paisaje en la Ciudad de México, ¿no? Te cambia todo. Esa es una. Y la otra, el cuidar que las áreas que se deterioran no se deterioren, pero con medidas acertadas. No metiendo museos en el centro histórico nada más como única medida, ¿no? Porque no te alcanzan los museos, ¿no? Hay que volver. La universidad debe volver al centro. Luego que estoy convencidísimo de eso. Hay muchas ciudades, los podemos contar como veintenas en Europa, de pequeñas ciudades y grandes ciudades, Compostela, Murcia, Valencia, Perpiñán, Bolonia, Toulouse, Bolonia, y te puedes seguir
que han salvado sus centros históricos con los estudiantes, porque los estudiantes dan una vitalidad al área que no da un museo, por supuesto, ¿no? Es el recurso más efectivo para entrar en contra del decaimiento, ¿no? Y es el incentivo para que gentes, estudiantes, profesores vuelvan y vivan en el corazón de la ciudad. El centro histórico empezó a decaer con la salida de la universidad. Pues ahora hay que revertir el proceso, que sea la universidad llegando al centro para salvar la ciudad, ¿no? Y para activar toda esta parte toral de la ciudad. Pues un programa maravilloso. Programas de ese tipo dan entusiasmo a los habitantes, ¿no? Que sean grandes programas, ¿no? Una ciudad grande no puede tener programas pequeños, como algún delegado dijo por ahí, ¿no? Dijo que México no necesitaba grandes proyectos, sino todos pequeños. Sí, nada más que la ciudad más grande del mundo necesita grandes proyectos, no faltaba más, ¿no? ¿Cuál es tu balance de la arquitectura del siglo XX? Creo que el final de siglo es muy bueno. Hay muchas figuras en el mundo con voces muy independientes y muy singulares, ¿no? Muy plurales, ¿no? Dando muchos caminos, pero en el tronco de la abstracción, ¿no? Formidable, porque nos da un espectro muy amplio donde los jóvenes pueden trabajar, ¿no? Acuérdate que el arte siempre es imitación, ¿no? Eso, el movimiento moderno se opuso a ese postulado, ¿no? Dijo, el arte no es imitación, es invención, ¿no? Es tabla rasa e invención. En el fondo, ellos habían aprendido muy bien primero, ¿no? Y por eso reaccionaron así, ¿no? Entonces, hay mucho donde imitar para los jóvenes. Hay mucho camino plural, ¿no? Donde escoger, ¿no? Y creo que lo que sí es importante es que no tengan muletas falsas, ¿no? Que no se apoyen en cosas como buscar la identidad, metafísicas de esas que no los llevan a ningún lado, ¿no? Sino que se avienten como una gente sin saber nadar, sabe que nadar es aventándose al agua y a ver cómo le hace. Esa es la única forma, ¿no? Y no llevar una muleta, no, yo necesito tener mi protección de identidad, entonces mi arquitectura va a ser así. Esas protecciones sí son fatales.